Bueno, bárbaro. Bueno, acá tengo mis colaboradores, está Floyd a mi derecha y Pablo ayudando acá en todo esto. Estamos emprendiendo un camino que necesitamos que juntos hagamos camino al andar, porque hay muy poco, diríamos, en la experiencia moderna de la Iglesia, por lo menos en el mundo occidental, que nos ayude a, diríamos, a comenzar para ser parte de esta reforma radical, que ahora voy a explicar un poquito lo que significa. Es tan importante que estemos juntos, que yo creo que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la nube de gloria, está sobre nosotros y va a descender sobre nosotros con el poder del Espíritu, abriendo nuestras mentes, abriendo nuestros corazones para entender mejor el tiempo que estamos viviendo, los desafíos tremendos que tiene la Iglesia por delante, especialmente en derrotar el paradigma, en salir del paradigma templocéntrico que ya tiene 1700 años, diríamos, que la reforma no, diríamos, no quitó con él. Juan, perdimos tu conexión. A ver si podemos retomar otra vez, Juan. Hola. Ahí está, Juan, de vuelta. Sí, quería decir que queremos inspirarnos en nuestros hermanos del siglo XVI. Pero voy a hablar un poquito después de eso. Queremos hablar de ellos. Queremos entender el costo enorme de confrontar modelos, paradigmas que se han ido enquistando tan profundamente en nuestras vidas, en nuestros corazones, en la Iglesia, de prácticas y cosas que, aunque sabemos las Escrituras, estamos llenos de estudio de las Escrituras, estamos bien informados y aún experimentamos avivamientos del Espíritu, derramamientos del Espíritu, pero estas cosas que se han introducido en la Iglesia, este modelo templocéntrico, ha perjudicado a los discípulos y a la Iglesia de poder realmente cumplir con poder la visión de Jesucristo de que la Iglesia se multiplique hasta lo último de la tierra. Y esto ha traído otros problemas a la Iglesia, problemas de orgullo, de egocentrismo, de competencia, o que el Señor abra nuestras mentes y corazones para ver realmente nuestro estado, para entender cómo ha perjudicado estas que parece sencillo, parece una tontería, pero este paradigma, este modelo que heredamos de Constantino, de la Iglesia después de Constantino. Así que necesitamos juntos. Yo espero que Dios levante en esta pequeña familia de fe hombres y mujeres dispuestos a dar sus vidas, a pagar el precio de participar en esta revolución. Quizás no quise usar mucho el término revolución, pero honestamente me parece que es más que reforma. Lograr que la Iglesia empiece un movimiento de multiplicación en tiempos de paz y prosperidad es un milagro sobrenatural que no hemos visto. Hasta nuestros propios hermanos anabautistas
después de experimentar el maravilloso modelo de Jesucristo en la persecución, cuando lograron prosperar y vivir en ambientes de paz, empezaron a construir sus templos, empezaron a organizar la iglesia otra vez, centrando a la iglesia en sí mismo y dejando de ser un movimiento multiplicador, un movimiento rastrero, un movimiento de contacto con la gente, en las calles, en las casas, donde quiera que sea, que se instalaba la iglesia de Jesucristo. Es algo, por eso a lo último, el último día, el domingo a la mañana, queremos reconocer la absoluta necesidad que tenemos del Espíritu Santo, de un milagro. Se necesita un poder sobrenatural para vencer el materialismo de nuestro tiempo, cómo nos ha agarrado la comodidad de nuestro sistema templocéntrico, y que haya hombres y mujeres hoy día dispuestos a desafiar este modelo. Ya es un milagro. Yo quiero agradecer mucho al presbiterio nacional a mí me ha bendecido tener que ver este tema, tener que rever este tema, tener que orar en cuanto a este tema, leer y conocer algunos otros movimientos que también se están poniendo en marcha en cuanto a la multiplicación de la iglesia, que están reconociendo el daño que ha hecho a la iglesia, la parálisis que le ha traído esta dependencia en lugares centrales de reunión indefinido. Así que, bueno, gracias, hermanos, por permitir que una denominación entera esté expuesto a este tema. Yo bendigo al Señor. Para mí ya es un milagro que estén dispuestos. Yo creo que la mayoría, yo siento que la mayoría todavía ni siquiera le interesa este tema. Es una amenaza a los pastores del ingreso económico, el reconocimiento y muchas cosas que hacen que mucha de la iglesia huya de este tema. Al contrario, crezcan diríamos, en el paradigma de un templo más grande, una iglesia más numerosa. Bueno, Pablo nos ha traído también algunas figuras para ayudarnos a introducir este tema. Yo espero que en este comienzo podamos asentar una base para los próximos mensajes, donde vamos a entrar más a las cosas prácticas. Reconozco que este tema traerá un revuelo de sentimientos e inquietudes. Habrá aceptación, dudas, rechazo, resistencia, entusiasmo, sentimientos de esperanza, etcétera. Espero que sean más estos últimos, ¿no? La aceptación, el entusiasmo, la esperanza superen las dudas, el rechazo y la resistencia, pero sé que cuando uno trata estos temas hay de todo. Y acepto también el desafío. Así que la vida de la iglesia, sin la dependencia en los templos y las comunicaciones, no puede sino desatar un revuelo en el modelo actual, en todos nosotros que estamos enquistados en este momento. Y digo nosotros, quizás mañana voy a dar nuestro testimonio, cómo hace 25 años el Espíritu Santo logró, diríamos, hacer una mella en nuestro paradigma templocéntrico acá en Cholechuel y contar un poco esa historia. Pero esta pandemia nos mostró que no habíamos llegado todavía diríamos, al final de lo que teníamos, que era no solamente llevar la iglesia a los barrios,
sino que la iglesia tiene que aprender a funcionar fuera de los templos, porque construimos templos en todos los barrios. Hay iglesias con el modelo templocéntrico en cada barrio, aunque indudable que en el barrio es mucho más útil que cuando en una ciudad se levanta un templo y toda la ciudad tiene que ir a ese templo. Pero bueno, este tema indudablemente tiene que traer revuelo, va a traer resistencia, total desinterés en algunos. A mí, yo hace muchos años que venía hablando de la descentralización, de que la iglesia se tiene que multiplicar, aunque no en las casas, pero hablaba de volver a los barrios, de achicar las iglesias. Y yo veo, había tan poco interés, el mayor interés, creo que aquí en la Patagonia, en la Argentina, la única iglesia que veo que ha avanzado en esta multiplicación de salir, de ir a los barrios, es la iglesia de Neuquén, que ya tiene 4 o 5 iglesias que están en ese proceso de desintoxicación, diríamos, de la iglesia central y están avanzando. Hay una iglesia en Estados Unidos, en Lancaster, que me llamaron para hablar de este tema porque estaban debatiendo y orando porque ya tenían que decidir si iban a ampliar el templo o iban a seguir qué dirección tenían que tomar por el tamaño de su iglesia. Y esa iglesia ahora está experimentando, está, diríamos, creciendo en el paradigma de multiplicación. Ya han abierto diferentes iglesias, han abierto una iglesia en las casas y en diferentes barrios y están en camino. Así que no estamos solos. Y ustedes van a ver algunos artículos que les vamos a dar para ver que en otras partes hay una inquietud muy grande y ya se están movilizando para desintoxicar la iglesia de esa dependencia templocéntrica. Si andamos en este camino de reforma, seremos una de las iglesias, para mí, ¿no? En mi sentir, que van a alegrar al Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo está buscando por todos medios maneras de convencer y de mostrar a la iglesia el paradigma de Jesucristo, el modelo de Jesucristo. Pero cuesta romper todas las, diríamos, los beneficios, entre comillas, que trae a la carne los templos. Así que creo que vamos a alegrar al Espíritu Santo y que a su vez experimentaremos una dimensión del amor y del poder de Dios que nunca antes conocimos ni imaginamos. Porque para andar en este camino, sin la protección y el resguardo y la comodidad de nuestros templos, vamos a necesitar la unción del Espíritu Santo, el discernimiento del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. A medida que empecemos a ver la hermosura, esto es lo que yo estoy anticipando antes de tiempo, a medida que empecemos a ver la hermosura de la sencillez y frutos de la iglesia sin el maquillaje de las reuniones en los templos, se afirmará nuestra resolución de perseverar en el modelo de la iglesia primitiva. Y muchos hermanos espectadores y tibios en nuestras iglesias se transformarán en obreros de Cristo. Nosotros que creemos en el sacerdocio de todos los santos, a veces tenemos tan pocos sacerdotes y obreros en nuestras iglesias. Así que preparemos a la iglesia para lo que se viene. Es uno de los títulos de los artículos que estamos haciendo en la biblioteca. Ya Pablo nos va a mostrar algunos artículos que estamos recopilando para que la iglesia empiece a leerlos y se nutra de esta visión de Jesucristo, de Dios para la iglesia. Este artículo envía a muchos pastores
todos de la Patagonia y también al Presbiterio Nacional, muchos lo han leído, en Estados Unidos también, porque este tema no es como antes de la pandemia. Después de la pandemia se ha creado un interés que no tenía antes de la pandemia. Se han abierto muchos ojos. Así que preparando para la iglesia que se viene, trate de conseguirlos, lean los artículos, ya van a tener otros artículos. Heriberto, tengo varios artículos que ya los estamos archivando. Heriberto hace varios años escribió un artículo en cuanto a la iglesia en tu casa. También nos ayuda un artículo muy cortito que escribió en cuanto a llamando las cosas por su nombre. Y tenemos algunos artículos más que tenemos que empezar a leer y a compartir unos con otros. Bueno, ¿qué se viene? ¿Qué es lo que se viene? Vos quedaste con el... ibas a poner... Lo ponemos al final. Ahí tengo que llevar este asunto del tiempo. Yo ni me acuerdo a qué hora empecé. Bueno, vos tratás de decirme cuando están... ¿Qué se viene, hermanos? Yo creo que mucho de lo que se viene ya estamos, no sé si decir que se viene o que ya se vino, se empezó a venir, ya estamos viendo, ¿no es cierto? El futuro mucho más claro después de la pandemia. Estamos viendo mes a mes el crecimiento en la persecución de la iglesia, en el rechazo de los principios de Dios, en las leyes de los países de todo el mundo. Y está claramente, aquí en la Argentina por lo menos vemos claramente que ya está quedando bien marcado quién es el gran impedimento para que esta agenda, no sé, liberal, no sé cómo llamarla, esta agenda demoníaca de principios totalmente en rebeldía contra, contra Dios y su Hijo. Estos principios, diríamos, se sabe clarito que es la iglesia uno de los obstáculos y por eso estamos viendo una creciente persecución. Así que hay algunas cosas que vemos que ya vienen. Pero se vienen en los próximos 30 años, yo diría. Nos cuesta muchas veces las cosas con los tiempos, darle en los tiempos. Pero si tenemos 30 años antes del regreso de Jesucristo, se nos viene el control de los templos. No solamente que nos saque, sino el control de los templos. Si nosotros conocemos la iglesia de China o de otros lugares comunistas o musulmanes, ahí ya tenemos una idea de cómo va a ser, ¿no es cierto? Viene el control de los templos, control de las comunicaciones. Ya vamos a hablar un poquito más adelante. La locura de empezar a soñar con paradigmas, diríamos, de una iglesia virtual, empezar a organizar a la iglesia, entusiasmarnos, porque es muy diferente. Yo alabo al Señor que podemos ser una familia espiritual usando estos medios y usemos todo lo que podamos estos medios para prepararnos para cuando no los tengamos. ¡Qué maravilla! Estaba pensando que pronto podemos empezar a organizar hasta antes de que se nos corten estos beneficios. Vamos a poder empezar a tener encuentros en toda la Argentina de las iglesias en las casas. Fíjense en que 500 iglesias en las casas pueden tener un tiempo de compartir sus experiencias. 500, ¿no? Por lo menos Pili contrató para 500, no sé si se puede por más, pero qué bárbaro pensar en las posibilidades que nos dan estos medios, pero no caigamos en el engaño, porque no los vamos a tener indefinidamente, y usemos esto para prepararnos para cuando no lo tengamos y no caigamos en la tentación, en los tentáculos de los grandes ministerios, ¿no? Diríamos, especialmente de los medios de comunicación, ya están extendiéndose por todos lados y se están creando iglesias
La imaginación de muchos está volando pensando en las iglesias virtuales. Qué terrible, qué terrible. Peor que el templocentralismo sería caer en la tentación de las iglesias virtuales. Así que usemos esto para prepararnos para cuando no tengamos esto. Así que dijimos, control de los templos, control de las comunicaciones, disminución de las libertades individuales y un nuevo orden y gobierno mundial. Y quiero hacer acá decir qué peligro los tiempos de bonanza, qué peligrosos los tiempos de bonanza. Los tiempos cuando pasa la pandemia, vienen esos años de, viste que no pasa nada, que siempre dice que vienen las cosas, como los que dicen, viste que no viene Jesús en las Escrituras. Hay los escépticos que en los tiempos de bonanza lo ven como una victoria, ves que no pasa nada. Hermanos, los tiempos de bonanza son un peligro. Si tenemos tiempos de bonanzas, arremanguémonos y trabajemos duro para estar mejor preparados, para que el Evangelio penetre, para que más se salven en este tiempo de bonanza, que sea un tiempo, los tiempos de bonanza sean tiempos de multiplicación de la iglesia. Gloria a Dios, que así sea. Bueno, decía que ahora está apareciendo un modelo más temible aún contra la iglesia, que es el nuevo modelo de la organización virtual de las iglesias. Satanás se frota las manos con esta perspectiva para engañar a la iglesia con las ventajas, entre comillas, y comodidad de la reunión virtual. Pero también está apareciendo en la iglesia de Jesucristo un grupo de choque, una punta de lanza para liderar esta revolución, organizar a la iglesia para funcionar sin la dependencia de los templos y las comunicaciones virtuales. Gloria a Dios. Así que tenemos un Goliat y tenemos el papá de Goliat ya ahí. Pero Dios está levantando también una fuerza de choque, una fuerza de radicales que van a tomar otro camino, el camino de la cruz, el camino angosto, el camino que no es atractivo, el atractivo que no resalta los éxitos, lo que sea, para preparar a la iglesia de Jesucristo para los desastres que vienen pronto. Así que resumiendo, el objetivo de este mensaje es ponernos en marcha en desarrollar la organización de la iglesia en pequeñas iglesias fuera de la dependencia de los templos y las comunicaciones virtuales. La reforma radical del siglo XVI, rápidamente vamos a ir, ejemplo de los anabautistas, la reforma radical del siglo XVI, y esto nos habla del costo de confrontar paradigmas. Siempre los que toman el camino de la obediencia y fidelidad radical serán los menos y pagarán un alto precio. No fueron Lutero, ni Zwinglio, ni Calvino y otros reformadores renombrados los reformadores radicales. Estos hombres, estos reformadores más nombrados y reconocidos, dieron un gran paso en separarse de la corrupción de la Iglesia de Roma. Sin embargo, siguieron comulgando con el poder secular para tener protección y acceso a las grandes ventajas que esto significaba. Disponer de grandes beneficios económicos, imprentas, seminarios, etcétera, que les permitieron propagar su reforma. Por eso hoy los más renombrados líderes de las reformas del siglo XVI son estos hombres. Pero estos siguieron bautizando infantes y terminaron cometiendo muchos de los excesos de la iglesia que denunciaron o que denunciaban, como la persecución y muerte de los reformadores radicales. Yo a veces me sorprendo, y más investigando en esto, el poco conocimiento de los verdaderos reformadores radicales y la historia, cómo ha reconocido a estos otros reformadores que sí quitaron algunas cosas, pero que no rompieron con esta tremenda fortaleza
que es la unión con el poder político secular. Y siguieron también bautizando a niños. Así que tenemos que empaparnos del amor, del coraje, de la unción de estos radicales anabautistas que se convirtieron en pioneros de la reforma radical al separarse de los poderes seculares y la protección de las armas. Creían en una separación absoluta del Estado-Iglesia, porque la Iglesia de Jesucristo es un Estado. Como Heriberto muchas veces nos dice y nos cita Isaías 33:22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Ellos tenían claro que la Iglesia de Jesucristo era una nación, no una religión de las naciones o del mundo. Era un pueblo adquirido por Dios. Ustedes ven hoy el movimiento, por ejemplo, hoy, y cómo fácilmente seguimos estas tendencias de salvar a la Argentina, de ganar a la Argentina, de ganar a Chuele, de ganar a Buenos Aires. Todas estas cosas vienen de una herencia justamente de los reformadores que no rompieron claramente con el poder secular, y seguimos pensando que tenemos una responsabilidad de conquistar al mundo, conquistando a las naciones. Cuando Jesucristo fue muy claro que nos mandó a ser discípulos de Él, que Él ya tiene una nación acá, una nación santa, y hemos sido llamados a invitar a gente a salir de los gobiernos de la carne y del hombre para reconocer el gobierno de Jesucristo. Así que, esta era una de las características de nuestros hermanos. También resaltaban la centralidad de Jesucristo en todo. Los anabautistas, los verdaderos reformadores radicales del siglo XVI, decidieron dar absoluta centralidad a Jesucristo en todo, inclusive para la interpretación de las Escrituras. Y esto hizo mucha diferencia, parece increíble, pero hizo mucha diferencia en su manera de ver el reino de Dios. Ellos creyeron que Jesucristo era el centro para interpretar todas las Escrituras. A veces me parece que nosotros los evangélicos hemos hecho con Pablo lo que la Iglesia Católica ha hecho con María, exaltándolo a un nivel, dándole una gloria y una importancia a veces que rivaliza contra Jesucristo. Y esto no es responsabilidad ni de María ni de Pablo, es responsabilidad nuestra. Volver a poner a Jesucristo como centro también de nuestra teología y interpretar todo lo que dicen los apóstoles a la luz de Jesucristo, y nunca interpretar a Jesucristo a la luz de lo que dice Pablo o Pedro o los apóstoles. Jesucristo tiene que volver a ser central en todo lo que creemos para que podamos, volver a las prácticas también que él usaba. La tercera cosa, la disposición a pagar el precio de la cruz para seguir a Jesucristo fielmente hasta la muerte. Enseñaban, decidieron que tenían que pagar el precio de la fidelidad a Jesucristo, que no podían aceptar la protección de los cantones alemanes o de la protección humana, terrenal, secular, si eso significaba comprometer las leyes de Dios. Así que una de las consecuencias naturales de la persecución a la iglesia es la pérdida de sus templos. Por eso los anabautistas se quedaron sin catedrales y templos. Aprendieron a reunirse donde quiera pudieran, conquistando así el último gran baluarte del paradigma católico, herencia de Constantino, las catedrales. La máxima expresión del templocentralismo fueron las catedrales. Los reformadores no denuncian este mal, sino por el contrario siguieron amordazando la iglesia a los templos y catedrales. Qué tremendo que el movimiento de Jesucristo
de ir hacia la gente en los caminos, las calles, las sinagogas, las casas, los caminos, los desiertos, se convertiría luego en una religión opulenta, burocrática y manipuladora. Los anabautistas, al abandonar la seguridad del poder secular, perdieron derecho a esos lugares de reunión y se convirtieron en un movimiento multiplicador y rastrero. Pero cuando estos radicales dejaron de ser perseguidos y comenzaron a prosperar nuevamente con libertad, como dije antes, volvieron a las prácticas templocéntricas. Así que nuestro gran desafío será volver a las prácticas de la iglesia primitiva antes de la persecución. Esta reforma o revolución del modelo no solo es necesario para prepararnos para la persecución, sino como dice el artículo de Esteban David, que les vamos a compartir también para que ustedes puedan leerlo, 10 razones para iglesia en las casas. Habla que la razón para organizar a las iglesias en pequeñas congregaciones es para que la iglesia sea más efectiva, no solamente para prepararla cuando ya le saquen los templos, las comunicaciones, sino para que la iglesia sea más efectiva en su labor de hacer discípulos, obreros de Jesucristo. Además de librarnos de nuestros orgullos ayudar a librarnos de nuestros orgullos pastorales y denominacionales. Así que, hermanos, para terminar digo, no nos menospreciemos porque somos un grupo pequeño. Dios está mirando a estos herederos de los radicales para llamarlos a un nuevo desafío radical de restaurar en su iglesia las prácticas de la iglesia de los primeros siglos, antes del regreso de Jesucristo. Así que invocamos la obra y presencia del Espíritu Santo en esta convención. La nube de gloria, la presencia de Dios sobre nosotros, que desciende sobre nosotros en estos días, trayendo convicción de pecado, limpieza y restauración. Aleluya, que así sea. Vamos a leer un pasaje en Efesios para terminar. Mientras Pablo la pone, quiero decir otra vez, invocamos sobre nosotros la obra y presencia del Espíritu Santo en esta convención, en esta reunión, estos días, esta nube de gloria, esta presencia de Dios, sin la cual no vamos a poder avanzar en esta dirección. Que traiga también en nosotros convicción de pecado, limpieza y restauración. Efesios 6. Efesios 4, 10 al 16 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, a Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Queremos darte gracias por esta visión que nos da el apóstol, Señor, en cuanto a la iglesia y a la tarea de los líderes de la iglesia, de formar obreros de Jesucristo. Por eso, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos esté ministrando, nos esté hablando, esté trayendo sueños y visiones mientras durmamos, mientras meditemos, mientras oramos, del camino a seguir, de cómo podemos formar discípulos que estén
involucrados, hombres y mujeres comprometidos, obreros de Cristo, y que estos pequeños grupos, estas iglesias se multipliquen por toda la Argentina, por todo nuestra zona y por todo empezando la multiplicación en nuestras ciudades, en nuestras propias ciudades, que la iglesia sea liberada de ese templo, para que la iglesia se multiplique donde viven los hermanos, ahí nazca hijas de estas iglesias que también formen obreros de Jesucristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Juan. Yo no sé si seguramente les ha generado a ustedes preguntas o tal vez pensamientos que pueden estar dando vuelta por sus cabezas, y seguramente esto llevará a buscar en oración al Señor. Pero también, Juan, supongo que tal vez mañana, no sé si a vos te parece bien o como lo tenés planeado, alguna de esas preguntas tal vez se podrían presentar antes de que tomes el próximo tema, que es la multiplicación de la iglesia. No sé si te parece bien que algunos hermanos que tengan alguna inquietud, porque esto puede abrir un panorama mayor aún. Sí, yo quería decir eso, cuán importante, hermanos, son las preguntas para ayudarme. Todos tenemos que discernir. Yo no sé, primero, número uno, no soy un orador experimentado, no tengo dones, no me siento, no creo que tengo dones. Yo necesito ayuda, hablo más quizás de mi corazón, me cuesta organizar por esto que me han encomendado, realmente me hace bien, porque me hace sentarme. A mí no me gusta el escritorio, ustedes saben, y yo necesito que a través de preguntas me ayuden a dónde hay que reforzar y el camino, a discernir el camino, quizá a través de preguntas que ayuden, ¿no? a ir aclarando el tema. Creo que es muy necesario que me ayuden con preguntas, si es necesario aclarar cosas o corregir el rumbo de la predicación. Sí, entendemos, Juan, perfectamente, porque esto es lo que nos pasa muchas veces cuando estamos compartiendo algún estudio en la iglesia, y de repente los hermanos que están estudiando empiezan a hacer preguntas y el tema se deriva a algo tal vez más profundo o a donde el Espíritu Santo quería profundizar o intervenir. Entonces, ¿qué les parece mañana, antes de que Juan pueda continuar con el mensaje, tengamos unos 10 minutos, no lo sé, tal vez unos 10 minutos de este tema de intercambio, y esto puede abrir el panorama, reafirmar lo que Juan está preparando. Así que yo les pido, hermanos, que ustedes han tomado nota y que piensen y oren esta noche, y que mañana puedan mandarnos antes de la reunión tal vez las preguntas, o enviarlas directamente para que él pueda leerlas y bueno, tener en claro esto, para que pueda comenzar su charla enfocando esas resoluciones que están pendientes. Sí, a mí me ayudaría mucho tener antes las preguntas, si fuera posible. Creo Juan, que sería bueno, se las pueden mandar a Juan. Juan, están preguntando en el chat si es posible que el mensaje que vos acabas de compartir esté escrito para poder compartirlo también. Sí está escrito, pero también se está grabando, sí. Creo, la cosa. Sí, está escrito. Bueno, porque una hermana lo está pidiendo, si eso podría llegar a ser posible, por ahí lo podrías subir, o vos o Pablo, al mismo chat de la reunión, y cada uno lo puede extraer también, si eso es posible. Y también, bueno, era eso solamente, que lo estaba escrito en el chat para poder facilitarlo. Y eso tal vez facilitaría las preguntas para el día de mañana. Yo quisiera darle un momentito a Pablo para que, ya que estamos en este tema de material y que disponible, que Pablo nos va a hablar de esto para poder
justamente este material que les dije que estamos recopilando. Pablo, vos podés. Pablo Villalobos. Bueno, ¿cómo les va? El Señor les bendiga. Bueno, qué alegría estar compartiendo con ustedes. Este es un tema que hemos charlado un montón este tiempo, entonces estamos haciendo como una biblioteca de recursos. Juan a lo largo de la predicación fue hablando de varios artículos y de ciertas cosas que nosotros estamos juntando y que todos los que estén interesados van a poder acceder a ello. Si ustedes ven en el programa de la convención, van a poder ver que allí está el teléfono de Juan y ahí van a poder acceder para poder escribirle las preguntas de querer hacerlo ahí, ¿sí? Fíjense aquí, les muestro, este es un pedacito del programa y aquí van a ver que está justamente este tema, ¿no? Todas las preguntas serán canalizadas a Juan en forma directa y está el número de WhatsApp de Juan y obviamente eso se responde a la siguiente predicación. Pero también queríamos decirles que se está preparando varios materiales, tenemos el material de Heriberto y otros artículos que Juan fuimos recopilando, porque indudablemente, como entendemos que es un tema nuevo, es necesario ir conociendo otras experiencias también. 10 razones para la iglesia en casa, un artículo que escribió Juan, un artículo que escribió Heriberto, sí, ya sé, son 3 artículos distintos. Y también, para hoy, queríamos hacerles una sugerencia, sabiendo que quizás vamos a tener un ratito más, lo que queríamos invitarles es a que todos aquellos que tengan la posibilidad puedan ver esta película que se llama Los Radicales. Para poder buscarla es muy fácil, ingresan, está en YouTube, es libre para todos los que puedan acceder. Los Radicales, película cristiana, y es esta la película. La película relata el comienzo de la Reforma y justamente detalla muchas de las experiencias y de las cosas de las cuales está hablando Juan. Entonces, como pone de manifiesto mucho de esto, Juan creía conveniente para que todos aquellos que puedan hacerlo, que vean la película y mañana, obviamente, estar un poco más empapado de lo que estábamos hablando también. También teníamos anotados algunos pasajes bíblicos que están de la palabra, que hablan claramente de las iglesias en las casas. Este material también lo vamos a mandar para todos aquellos que quieran tener atención en otra cosa ahora y puedan acceder después. Así que, bueno, nada, eso. Les dejo por acá. Ese es mi mail. Todos los que quieran tener los artículos de los que estamos hablando, si ustedes me mandan un mail, yo se los puedo hacer llegar. O si en las regiones tienen grupos de WhatsApp y demás, quizás eso sea más fácil. En la Patagonia nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, así que va a ir a parar ahí y todos los pastores y líderes de la Patagonia van a poder acceder de esa manera. Pero si hay alguno que tiene mail o alguna zona que no tiene un grupo de WhatsApp, me mandan un mail a esta dirección y yo les reenvío los 3 artículos y todo lo que Juan ha estado charlando y compartiendo. Vamos a tomarnos un tiempito más por ahí para revisar y cambiar, porque vieron que los apuntes para una predicación son un tanto personales, entonces estructuraremos, organizaremos un poquitito eso para que pueda ser público y lo puedan tener todos los que lo deseen. Así que sí, se ha organizado y se ha pensado un poquitito en trabajar en esas cosas. Muy bien, entonces está hecha la invitación para los que quieran y han tomado nota de esta película en preparación para el día de mañana. Está también el teléfono de Juan, que está en la carpeta de la convención, para que puedan hacerle llegar las preguntas, y eso sería interesante que él las pueda tener antes, como para tener el panorama también bastante más claro. No sé si hay alguna otra pregunta. Aquí dice, existe un libro llamado Convivencia Radical para el siglo XXI, de Juan Driver también.
Bueno, si no hay preguntas, podemos anunciarles que mañana a las 8:45 ya va a estar permitido el ingreso, de manera que se pueda arrancar a las 9 y aprovechar el tiempo. Así que les animamos a que puedan estar preparados con tiempo y ya al ingresar ya ven cómo funciona el sistema, si tienen que apagar su micrófono, si tienen ruido, si no tienen buena conexión. Es la idea que a las 9:05 como máximo arrancar para aprovechar el tiempo, y máxime teniendo en cuenta que va a haber estas preguntas, va a haber esto para compartir y entonces tal vez se extienda un poquito más el tiempo. Así que si están de acuerdo, hacemos así. Yo no tengo otra indicación, así que si tienen alguna pregunta y si no, podemos cerrar para orar y prepararnos para mañana. Las preguntas se envían a Juan, me escriben acá, sí. Ahí vuelvo a reiterar, en la carpeta de la convención está el teléfono y ahí pueden mandar por WhatsApp las preguntas que tengan a Juan. Bien, veo que no hay más preguntas, así que podemos cerrar entonces este momento con una oración. Pablo, ya que estás ahí, Pablo Villalobos, ¿por qué no nos despedís en una oración? Y recordamos entonces, mañana 8:45 ya está habilitado el ingreso para que puedan entrar. Padre, queremos bendecirte en esta tarde. Gracias por poder encontrarnos. Gracias por este tiempo en el que tu Espíritu Santo está obrando en nosotros y te pedimos, tú que eres el Señor de la Iglesia, te reconocemos así, Espíritu Santo, el Señor de la Iglesia. Que tú nos guíes, Señor. Dice tu palabra, yo te enseñaré y te haré entender el camino que tú debes andar. Amén. Por eso nosotros queremos sujetarnos Aleluya. a tu voluntad, sujetarnos a tu deseo también. Te pedimos que obres en nosotros. Si es un tema tan nuevo, te pedimos que también estés trayendo claridad a nuestra mente, a nuestro corazón. Te agradecemos porque quieres lo mejor para la iglesia, Señor. Gracias por este tiempo de compartir, gracias porque has guardado las redes, los contactos también, nos has permitido escuchar claramente lo que quieres hablarnos. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén.